no todas las presas huyen. En el Serengeti, una sola decisión equivocada puede hacer que un depredador pague un alto precio. Y, a veces, un acto impecable de autodefensa es lo que determina quién sobrevive. Serengeti. Cuando el instinto de defensa determina la supervivencia, la estación seca tiñe el Serengeti de un tono dorado y abrasador. Los abrevaderos se van secando poco a poco. Y las vastas praderas quedan reducidas a tierra agrietada y polvo rojo. Bajo la copa de una vieja acacia, un pangolín terrestre permanece oculto en silencio dentro de su madriguera durante todo el día, evitando el calor abrasador. Esta especie es principalmente nocturna. Sin embargo, la prolongada estación seca ha provocado que el número de hormigas y termitas disminuya drásticamente, y el hambre le obliga a abandonar su refugio antes de lo habitual. El cuerpo del pangolín está cubierto de capas de escamas duras de queratina. Se trata del mismo material del que están compuestos el pelo y las uñas humanas, pero a lo largo de millones de años de evolución, se ha convertido en una armadura natural capaz de resistir las mordeduras de los depredadores. Aunque su vista es relativamente pobre, el pangolín posee un olfato y un oído extremadamente sensibles, lo que le permite detectar los peligros que se acercan en silencio. El pangolín abandona lentamente su refugio. Al percibir el olor de un termitero activo cercano, utiliza rápidamente sus poderosas garras delanteras para rasgar el suelo duro y seco. Su delgada lengua, recubierta de saliva pegajosa y capaz de extenderse hasta unos 40 centímetros, se adentra repetidamente en lo más profundo de los estrechos túneles, arrastrando grupos enteros de termitas hacia su boca en cuestión de segundos. Un pangolín adulto puede consumir decenas de millones de hormigas y termitas cada año, lo que contribuye a mantener el equilibrio del ecosistema del Serengeti. Los últimos rayos de luz del día dan paso gradualmente a la oscuridad. Tras horas de búsqueda incansable de alimento, el pangolín emprende el camino de vuelta a su refugio. En ese mismo instante, en la rama de una vieja acacia que tiene delante, un leopardo observa en silencio. Su pelaje, marcado con patrones en forma de roseta, le permite mimetizarse casi por completo con la oscuridad, mientras que sus suaves pisadas hacen que su acercamiento sea prácticamente silencioso. Como uno de los maestros de la emboscada del Serengeti, el leopardo espera pacientemente a que su presa se acerque a una distancia de ataque.
solo quedan unos pocos metros para que el pangolín llegue a la entrada de su madriguera. De repente, el leopardo salta hacia abajo. Lanzando un ataque fulgurante directamente contra el pangolín. Casi al instante, el pangolín se enrosca con fuerza formando una bola blindada hermética. Las poderosas mandíbulas y las afiladas garras del leopardo intentan repetidamente abrir las duras escamas, pero todos los intentos son en vano. Tras varios minutos sin éxito, el cazador se ve finalmente obligado a retirarse en silencio. El pangolín, protegido por una armadura forjada por la naturaleza a lo largo de millones de años de evolución, continúa lentamente hacia su refugio, poniendo fin a otro día de supervivencia en las llanuras del Serengeti. Sin embargo, la armadura que le ha ayudado a escapar de las garras y los dientes de los depredadores tantas veces no puede protegerlo de los seres humanos. Sus escamas de queratina son objeto de caza para el comercio ilegal de fauna silvestre, lo que convierte a los pangolines en los mamíferos más traficados ilegalmente del mundo. Según la UASN, desde el año 2000 se han comercializado ilegalmente más de 1 millón de pangolines, a pesar de que las 8 especies de pangolín están ahora protegidas por la Convención CITES. En respuesta a la creciente presión de la caza furtiva y el tráfico ilegal, se han puesto en marcha numerosos programas internacionales de conservación para proteger a los pangolines. El grupo de especialistas en pangolines de la CSE de la UICN orienta las estrategias de conservación, mientras que Traffic y Wild Aid se centran en prevenir el comercio ilegal. Por su parte, Save Vietnam's Wildlife y el grupo de trabajo africano sobre el pangolín se dedican directamente a rescatar, cuidar y liberar a los pangolines de vuelta a su hábitat natural. Estos esfuerzos están aportando poco a poco esperanza al mamífero más traficado ilegalmente del mundo. Comienza un nuevo día en el Serengeti. Una familia de chacales de lomo negro empieza a salir de su madriguera. Su olfato es tan sensible que, en condiciones de viento favorables, pueden detectar el olor de un cadáver de animal a más de 1 kilómetro de distancia. Detrás de ellos, 2 cachorros que hace poco que han empezado a aventurarse fuera de la madriguera, permanecen cerca de sus padres. A diferencia de muchos carnívoros de las praderas, los chacales de lomo negro mantienen vínculos familiares fuertes y duraderos. Los padres colaboran para defender su territorio, comparten la comida y cuidan de sus crías durante los primeros meses de vida. En un mundo en el que la competencia se libra a cada hora,
Esto ofrece a muchas generaciones jóvenes una mayor probabilidad de alcanzar la edad adulta. No muy lejos, un lagarto agama yace inmóvil sobre una roca calentada por el sol de la madrugada. Para este animal, los primeros rayos de luz del día son tan valiosos como una comida. Al ser un animal ectotérmico, la agama no puede generar su propio calor corporal y debe depender por completo del calor del entorno. Tras solo unos minutos tomando el sol, sus músculos comienzan a funcionar con mayor eficiencia, lo que le permite moverse con la rapidez suficiente para atrapar un insecto que acaba de posarse en la hierba antes de desaparecer en una grieta rocosa. Incluso antes de que un depredador pueda darse cuenta, la naturaleza siempre exige una compensación. El calor permite a los reptiles moverse con mayor eficiencia, pero también obliga a muchos carnívoros a consumir más agua y energía mientras cazan. Entre la hierba seca, un puercoespín crestado africano abandona silenciosamente su refugio rocoso para comenzar a buscar alimento. Su sensible olfato lo guía hacia el aroma de tubérculos, raíces jóvenes y trozos de corteza que aún conservan un poco de humedad tras meses de sequía. A lo largo de su lomo, miles de púas rígidas traquetean suavemente con cada paso. Cada púa tiene diminutas púas orientadas hacia atrás, creando una barrera defensiva que muy pocos depredadores se atreven a desafiar. En el extremo más alejado de la pradera, una joven leona ya ha fijado su mirada en la presa. En un instante, se lanza contra el puercoespín. El ataque falla. Varias púas se le clavan profundamente en la pata y el hocico, lo que hace que la leona retroceda y sacuda violentamente la cabeza de dolor antes de verse obligada a rendirse. El puercoespín sigue excavando tranquilamente en el suelo seco en busca de alimento, como si el encuentro no hubiera sido más que una parte habitual de la vida en el Serengeti. No muy lejos de allí, el dulce aroma de la miel llega de repente con el viento, llamando la atención de los depredadores que deambulan por las praderas. En la ladera de una colina baja, una manada de 12 hienas manchadas cambia de dirección al unísono. La hembra dominante se adelanta lentamente, seguida por las demás hembras adultas, varios machos subordinados y 3 crías. Se trata de una de las sociedades más estrictamente organizadas del reino animal. Todas las posiciones dominantes pertenecen a las hembras, y son ellas quienes deciden cuándo el clan inicia una caza
o se desplaza hacia un nuevo terreno de alimentación. Con una fuerza de mordida que supera los 1000 libras por pulgada cuadrada. Las hienas pueden triturar incluso huesos grandes para llegar a la médula rica en nutrientes que hay en su interior, lo que les permite consumir casi todas las partes de un cadáver. Pero esta tarde, todo el clan cambia repentinamente de rumbo cuando el aroma de la miel se extiende por el aire caliente. Bajo un árbol, un tejón melero sigue excavando afanosamente en una colmena. Su olfato, extremadamente sensible, le permite localizar con precisión la ubicación exacta del nido en las profundidades del subsuelo. En cuestión de segundos, sus poderosas garras desgarran el suelo duro y seco. Cientos de abejas se agolpan inmediatamente alrededor de la cabeza y el cuello del intruso. Pero el tejón melero apenas reduce el ritmo. La piel que rodea su cuello y hombros tiene unos 6 milímetros de grosor. Es a la vez resistente y elástica, lo que le permite soportar las picaduras mientras sigue alimentándose de la miel y de las larvas ricas en nutrientes. Para las hienas, esta pequeña criatura parece un blanco fácil. De repente, una de ellas se lanza al ataque. El tejón melero se gira inmediatamente y devuelve la mordedura, obligando a su oponente a retroceder. Las demás se suman rápidamente, pero la gruesa piel del tejón melero y su implacable determinación le permiten escapar una y otra vez de sus intentos por inmovilizarlo. Tras solo unos minutos de lucha, las hienas deciden rendirse. El tejón melero regresa tranquilamente a la colmena y reanuda su comida interrumpida. Cada uno de estos encuentros no es más que un pequeño atisbo de la vasta historia del Serengeti. A medida que avanza la estación seca, toda la sabana parece entrar en un ritmo de vida completamente diferente. A lo largo y ancho de esta tierra ancestral, que abarca más de 30.000 kilómetros cuadrados, cada criatura viva sigue los ciclos inmutables de la naturaleza. La estación lluviosa trae consigo la renovación, mientras que la estación seca se convierte en la prueba más dura de todas, una que solo las especies mejor adaptadas pueden superar. Es este entorno el que ha dado forma a 5 de los iconos más famosos de África, los 5 grandes. Este nombre no se refiere simplemente al tamaño o la fuerza. Cada especie desempeña un papel distinto.
ayudando a mantener el frágil equilibrio de todo el ecosistema. En el horizonte, una manada de elefantes africanos avanza lentamente hacia los pocos parches de árboles verdes que quedan. La hembra de mayor edad siempre va en cabeza. Años de experiencia le han permitido recordar las rutas migratorias y la ubicación de las fuentes de agua que han sostenido a la manada a lo largo de innumerables estaciones secas. En el mundo de los elefantes, la memoria puede ser a veces más valiosa que la fuerza. Su trompa, compuesta por más de 40.000 haces musculares, barre constantemente cerca del suelo, detectando olores y rompiendo ramas jóvenes. Un adulto puede consumir más de 150 kilogramos de vegetación al día. Mientras la manada se alimenta, los arbustos viejos son derribados, dejando paso a la hierba fresca que brota rápidamente tras las primeras lluvias. Al poco tiempo, comienzan a llegar antílopes, cebras y muchos otros herbívoros. No es casualidad que los ecologistas denominen a los elefantes africanos ingenieros del ecosistema. Incluso la forma en que protegen a sus crías refleja el poder de la unidad. Ante la primera señal de peligro, los adultos forman inmediatamente un círculo cerrado, colocando a los más jóvenes en el centro La mayoría de los depredadores comprenden que no es fácil atravesar ese muro. Si los elefantes remodelan las praderas gracias a su fuerza física, los búfalos africanos sobreviven gracias a la fuerza de la manada. Cientos de ejemplares se desplazan por las llanuras abiertas como una masa unida. Cuando una cría se ve amenazada, la manada estrecha inmediatamente su formación y se vuelve para hacer frente al peligro en lugar de huir. Esta estrategia de defensa colectiva obliga incluso a los depredadores más experimentados a pensárselo 2 veces antes de lanzar un ataque. Numerosos estudios de campo han demostrado que los encuentros con los búfalos africanos siempre conllevan un riesgo enorme. En el Serengeti, la unidad puede llegar a ser, en ocasiones, una armadura más resistente que cualquier par de cuernos. Sin embargo, no todos los miembros de los 5 grandes dependen de la fuerza para sobrevivir. Oculto bajo el dosel de antiguas acacias, el leopardo se mimetiza casi por completo con los patrones cambiantes de luz y sombra que se extienden por las praderas. No caza en grupo, ni delata su presencia. Esperar pacientemente antes de lanzar una emboscada repentina y precisa es la estrategia que ha permitido a este gran felino sobrevivir durante millones de años.
Los estudios anatómicos muestran que los músculos de los hombros y el cuello del leopardo son excepcionalmente poderosos, lo que le permite arrastrar presas más pesadas que su propio cuerpo hasta las ramas de un árbol. En lo alto, lejos del suelo, la presa permanece a salvo de las hienas y los leones, una ventaja extremadamente importante en el entorno ferozmente competitivo del Serengeti. No muy lejos, un rinoceronte negro patrulla en silencio su territorio. Aunque su vista es relativamente deficiente, su agudo olfato y su agudo oído le permiten detectar rápidamente movimientos inusuales entre la hierba. Sobre su grueso lomo, varios picos de buey buscan diligentemente garrapatas parásitas. A cambio, actúan sin querer como guardias, lanzando alertas cada vez que se acerca una criatura desconocida. Su cuerno delantero está compuesto íntegramente de queratina, el mismo material del que están formados el pelo y las uñas humanas, y ayuda al rinoceronte a abrirse paso entre los matorrales espinosos y a despejar un camino a través de la densa vegetación durante la estación seca. Pero la naturaleza no es la única amenaza a la que se enfrenta este animal. Su cuerno ha convertido al rinoceronte en blanco de los cazadores furtivos durante décadas, a pesar de que la ciencia ha confirmado en repetidas ocasiones que no tiene ningún valor medicinal. Solo en Sudáfrica, 352 rinocerontes fueron asesinados durante el último año, casi uno cada día. En el Parque Nacional Kruger, más del 60% de la población de rinocerontes ha desaparecido en tan solo una década, lo que hace que el futuro de este guerrero solitario sea cada vez más incierto. Si el rinoceronte representa la fuerza de un guerrero solitario, el león, por su parte, domina las praderas gracias a la fuerza de la manada. A diferencia de la mayoría de los demás grandes felinos, los leones evolucionaron para vivir y cazar en grupos. Una manada suele estar formada por más de 10 individuos, y son las leonas las que se encargan de la mayor parte de la caza, mientras que los machos patrullan y defienden el territorio. Al caer la noche, el profundo rugido del león puede oírse hasta a 8 kilómetros de distancia, enviando una clara advertencia a las manadas rivales de que este territorio ya está ocupado. Los ecologistas creen que, al regular las poblaciones de herbívoros, los leones ayudan a mantener el equilibrio de la red trófica en todo el Serengeti. En raras ocasiones, se puede ver a los 5 miembros de los 5 grandes reunidos en torno a uno de los últimos abrevaderos que quedan en la estación seca. Sin necesidad de enfrentamientos feroces. El tamaño, el comportamiento y el papel ecológico de cada especie establecen de forma natural el orden de la vida en esta tierra. A medida que el sol se esconde lentamente tras el horizonte,
el Serengeti vuelve poco a poco a su ritmo habitual. Los 5 grandes nunca se han convertido en símbolos de África simplemente por su fuerza. Lo que realmente los distingue es su capacidad para adaptarse, sobrevivir y ayudar a mantener el equilibrio de uno de los ecosistemas más grandiosos de la Tierra a lo largo de millones de años de evolución. Con el tiempo, las lluvias regresan al Serengeti. Los primeros chubascos estacionales despiertan las praderas tras meses de sequía, cubriendo las llanuras con el verdor de la nueva vida. Desde el pangolín, acurrucado en el suelo bajo su armadura de escamas, hasta el puercoespín crestado africano, protegido por su muro de púas afiladas, pasando por los emblemáticos miembros de los 5 grandes. Cada uno de ellos es el resultado de millones de años de evolución continua. Hoy en día, sin embargo, la mayor amenaza para la fauna del Serengeti ya no proviene únicamente de la naturaleza, sino de la reducción de los hábitats y la caza furtiva ilegal. Aún así, décadas de esfuerzos dedicados a la conservación están trayendo una esperanza renovada. En todo el ecosistema del Serengeti Mara, la población de elefantes se ha recuperado de forma notable, pasando de aproximadamente 2.000 ejemplares en 1986 a más de 7.500 en la actualidad, mientras que los rinocerontes negros también se han ido recuperando de forma constante gracias a estrictos programas de protección. Para combatir la caza furtiva, muchos países africanos han reforzado las patrullas contra la caza furtiva y han ampliado las áreas protegidas. El uso combinado de drones, collares de rastreo por GPS y tecnología de análisis de ADN está ayudando a los equipos de conservación a supervisar de cerca a cada animal y a desmantelar las redes internacionales de tráfico de fauna silvestre. Al mismo tiempo, la aplicación estricta de la Convención CITES sigue reforzando la protección de especies en peligro de extinción como los rinocerontes, los elefantes y los pangolines. Proteger la naturaleza no consiste simplemente en salvar una sola especie. Se trata de preservar el equilibrio de ecosistemas enteros y salvaguardar las historias evolutivas que se han ido escribiendo a lo largo de millones de años. Si te gusta explorar las maravillas de la naturaleza, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que puedas acompañarnos en más viajes increíbles. Gracias por vernos y nos vemos en nuestra próxima aventura. Brasil salvaje, tierra de asesinos supervivientes. Hace millones de años, la tierra de Brasil se formó a raíz de colosales movimientos geológicos. Las montañas se elevaron y se desgastaron, dejando tras de sí vastas mesetas.
El imponente río Amazonas se abrió paso a través de la selva tropical, transportando sedimentos y vida por toda la región. El clima tropical creó dos estaciones bien diferenciadas: las lluvias exuberantes y los meses secos y duros. Este ciclo forjó un paisaje diverso, desde la densa selva amazónica hasta las praderas del Cerrado, abrasadas por el sol, y las antiguas montañas de piedra. Al amanecer, sobre las montañas de la Serra do Mar, surge un mundo antiguo donde la roca y la hierba se entrelazan. La primera luz del día se filtra a través de la niebla, iluminando los bosques bajos donde la naturaleza permanece intacta en su estado salvaje. Y aquí, en el silencio absoluto, una sombra se mueve silenciosamente entre la hierba alta. El puma, nacido entre escarpados acantilados y praderas ardientes. El puma es un cazador solitario. Su pelaje leonado se mimetiza perfectamente con la tierra, y sus orejas se aguzan para captar el más mínimo sonido. Su cuerpo fluye como el agua, ágil, poderoso e impredecible. No necesita rugir, no necesita hacer alarde. Su peligro reside en el silencio. Puede saltar 6 metros de un solo brinco. Puede correr a más de 80 kilómetros por hora, aunque solo durante unas pocas docenas de metros. Pero eso es suficiente para convertirlo en una pesadilla fugaz en las llanuras. En una suave pendiente en la distancia, pasta una manada de guanacos, parientes salvajes del camello. Son rápidos, alertas y viven en grupos muy unidos. Sus ojos escudriñan constantemente. Sus orejas se mueven con cada sonido. Saben que aquí la seguridad nunca es segura. Pero el puma también lo sabe. Se agacha cerca del suelo. La hierba seca oculta su cuerpo. Sus ojos se fijan en el objetivo, un joven guanaco que se encuentra al borde de la manada. Entonces, una suave brisa. El puma ataca.
Todo termina en un instante. La presa yace inmóvil. Su último aliento se lo lleva el viento de la mañana. Tan silencioso como llegó. El puma arrastra a su presa hacia las sombras bajo el acantilado. Para un depredador solitario, cada comida es una recompensa por su precisión, paciencia y ejecución impecable. En este mundo no hay lugar para los errores. Cada caza es una apuesta entre la vida y la muerte. Y el puma, el fantasma de las montañas, siempre sabe cómo apostar en el momento perfecto. A medida que el sol se eleva sobre la sabana brasileña, la temperatura comienza a subir. Ya no hay árboles densos que sirvan de refugio. No hay lugar para cazadores apresurados. Y es entonces cuando aparece otra criatura, diferente, lenta y casi extraña. El oso hormiguero gigante. Se mueve con un paso tranquilo y deliberado, con sus patas arqueadas como si caminara sobre zancos, y su larga y peluda cola, casi tan grande como su cuerpo, arrastrándose detrás como una escoba. Su hocico es largo y estrecho, sin dientes, como un tubo clavado en el suelo. No caza animales, en cambio, caza fortalezas de insectos, termiteros, altos y duros como piedras, construidos a lo largo de generaciones. Con garras largas y curvas, afiladas como hoces, el oso hormiguero gigante comienza su trabajo. Un poderoso golpe y el termitero se abre. Miles de termitas se derraman en caos, excavando, huyendo, pululando. Es entonces cuando aparece su lengua. Delgada, pegajosa y sorprendentemente larga, capaz de estirarse hasta 60 centímetros. Se mueve con increíble velocidad, moviéndose como un rayo, dando docenas de golpes por segundo, barriendo cientos de termitas a la vez. Sin dientes, sin masticar, la comida se traga entera, proteína viva, pura y rica, una abundante fuente de energía de la tierra. Al otro lado de la pradera, el suelo se agita. Un pequeño cuerpo, blindado con placas tan duras como escamas de hierro, emerge lentamente. El tatu, el armadillo, el silencioso ingeniero del suelo. Con sus poderosas garras, excava profundamente en la tierra seca y endurecida. Cada golpe hace volar la tierra en todas direcciones. En solo unos minutos, aparece un túnel limpio. Debajo hay un laberinto de cámaras, un refugio del calor abrasador y los depredadores que merodean. Estas madrigueras se extienden por toda la sabana, formando una red subterránea bajo un suelo aparentemente inmóvil.
Pero el tatu nunca permanece en un solo lugar. Cuando se marcha, las madrigueras abandonadas abren nuevas oportunidades para otros. Al caer la tarde, la silueta de un pequeño pájaro revolotea abajo sobre la hierba. Sus grandes ojos redondos brillan. Su cabeza gira constantemente y sus delgadas patas aterrizan justo delante de la boca de una madriguera vacía. Es el búho madriguero. Rápidamente inspecciona el espacio y luego se desliza dentro, transformando el viejo túnel en su nuevo nido. Las excavaciones del armadillo se han convertido ahora en una fortaleza para este pequeño búho. En el ciclo infinito de la naturaleza, las habilidades de una criatura han garantizado involuntariamente la supervivencia de otra. En lo profundo de los densos bosques ribereños de Brasil, un poderoso depredador se mueve en silencio. Un cuerpo musculoso, un pelaje dorado marcado con rosetas negras y unos penetrantes ojos amarillos que atraviesan el espeso dosel. El jaguar, el señor de la selva tropical, a diferencia del esbelto puma, el jaguar es la encarnación del poder bruto. Su cuerpo es corto pero robusto, con músculos comprimidos como el acero forjado. Sus mandíbulas tienen la mordida más fuerte de todos los grandes felinos, lo suficientemente poderosa como para aplastar el caparazón de una tortuga o perforar un cráneo con un solo mordisco. En contraste con su complexión pesada, también es un excelente nadador, capaz de cruzar ríos en silencio y emboscar a sus presas desde debajo de la superficie del agua. A lo largo de las orillas de una laguna tranquila, una manada de capibaras pasta pacíficamente. Son los roedores más grandes del mundo, dóciles y muy sociables, que viven en grupos muy unidos. Pero este también es parte del territorio de caza del jaguar. Se agacha contra el suelo, cada paso deliberado. Entonces, movimiento. El jaguar se lanza hacia adelante, un salto relámpago. El pánico dispersa a los capibaras, que se zambullen en el agua. Pero aquí se encuentran en una situación aún más desfavorable. En un instante, sus mandíbulas se cierran sobre un cuello. La muerte es rápida. En un mundo donde la vida y la muerte están unidas como la sombra y la luz, el jaguar es la encarnación misma de esa sombra, el gobernante silencioso e invencible de la selva amazónica.
en las áridas mesetas de Brasil, donde los vientos soplan sin cesar y el sol abraza la tierra. La supervivencia parece casi imposible. Sin embargo, aquí, entre acantilados rocosos y bosques dispersos, un pequeño primate ha aprendido a adaptarse y prosperar: el mono capuchino. Con un cuerpo compacto, pelaje marrón oscuro, una cara brillante y un mechón de pelo en la cabeza que parece un pequeño gorro, se mueven con rapidez entre las ramas escarpadas. Los capuchinos no solo son ágiles, sino que también son famosos por su inteligencia, poco común entre la fauna sudamericana. Saben cómo usar piedras para romper nueces y palos para extraer insectos, habilidades transmitidas de generación en generación, que forman una especie de tradición cultural dentro del bosque. Los capuchinos viven en grupos y están siempre alerta. Cuando aparece un depredador, la manada lanza inmediatamente gritos de alarma y desaparece en lo alto de los árboles. En esta dura meseta, donde pocas especies sobreviven, los capuchinos demuestran que la inteligencia es la clave de su supervivencia. En las praderas del Cerrado brasileño, el lobo de crin se yergue con sus largas patas y su distintiva melena. A diferencia de otros lobos, caza solo y se alimenta de una dieta variada: conejos, aves e incluso la fruta lobeira. Pero su hábitat está desapareciendo. La expansión de las tierras de cultivo, las carreteras y la urbanización han provocado una rápida disminución del número de lobos de crin. Hoy en día, esta emblemática especie del Cerrado se encuentra al borde de un futuro peligroso. En los densos bosques y las verdes copas de los árboles de Brasil, las aves crean un mundo lleno de color y sonido. En lo alto de las ramas más altas, el tucán, con su enorme y radiante pico, destaca entre las hojas verdes. Aunque largo, el pico es ligero, lo que le permite arrancar frutos de ramas delicadas y luego dejar caer las semillas al suelo, lo que ayuda a sembrar de nuevo el bosque. Bajo el amplio dosel, bandadas de guacamayos vuelan en parejas, con sus brillantes alas verdes, rojas y amarillas destellando bajo la luz del sol. Viven fieles, y sus fuertes gritos resuenan como voces que retumban en el bosque. En el follaje inferior, los periquitos se reúnen en grandes bandadas. Cuando despegan juntos, transforman el bosque en una ola ondulante de verde brillante. Y en la capa más alta, donde las copas de los árboles alcanzan el cielo, reina el águila arpía. Con sus enormes garras,
Puede atrapar monos o perezosos escondidos entre las hojas. Su presencia nos recuerda que, incluso en las partes más densas del bosque, no hay ningún lugar que sea absolutamente seguro. Desde el sotobosque hasta el dosel, cada ave desempeña su papel para mantener los bosques de Brasil vibrantes y equilibrados. Una sinfonía natural que resuena en cada capa de hojas. Dentro del dosel brasileño, el colibrí, diminuto pero milagroso, revolotea como una joya viviente en el aire. Sus alas baten más de 50 veces por segundo, y sus plumas brillan con iridiscencias que cambian con la luz. Beben néctar con sus largos picos, transportando polen por todo el bosque y convirtiéndose en silenciosos polinizadores. Con una frecuencia cardíaca y una demanda de energía inmensas para su tamaño, los colibríes deben alimentarse casi constantemente. Delicados pero deslumbrantes, son la prueba de que la fuerza de la naturaleza puede residir en los cuerpos más pequeños. Durante la estación seca, los bosques y las sabanas de Brasil se vuelven implacables. El agua desaparece, los árboles se marchitan y la tierra se agrieta. Un solo rayo seco es suficiente para encender las llamas. El humo negro se eleva hacia el cielo. Los incendios arrasan las praderas, queman los nidos y provocan el pánico entre todas las criaturas. Los pumas, los lobos de crin, los capuchinos e incluso los brillantes guacamayos se ven obligados a huir. Pero, por fin, el cielo cambia. Se acumulan nubes oscuras. Retumban los truenos y la lluvia cae sobre el suelo abrasado. Las llamas se apagan. El agua gotea a través de las grietas de las rocas y las llanuras vuelven a ponerse verdes. Vuelve el coro del bosque, el canto de los pájaros, el zumbido de los insectos, los gritos lejanos de los monos. De las cenizas, la vida renace. En Brasil, las estaciones secas y lluviosas se suceden, y es este duro ciclo el que forja una naturaleza salvaje tan frágil como orgullosa. Hoy en día, muchas de las especies emblemáticas de Brasil se enfrentan a su declive. El lobo de crin del Cerrado pierde su hábitat a medida que los bosques se convierten en tierras de cultivo.
Las arpias y los jaguares ven reducirse su área de distribución debido a la deforestación. Los guacamayos e incluso los radiantes colibríes están disminuyendo a medida que desaparecen las fuentes de alimento y se extiende el comercio ilegal de mascotas. Incluso criaturas adaptables como el armadillo y los capuchinos tienen dificultades cuando el medio ambiente cambia demasiado rápido. Todas las especies de Brasil son un eslabón de la gran cadena de la vida, desde los depredadores ápice como el puma hasta las pequeñas aves que mantienen el bosque floreciente. Cuando se pierde un eslabón, todo el ecosistema se vuelve frágil e inestable. La naturaleza aquí no es solo un paisaje majestuoso, sino también el hogar compartido de innumerables seres. El futuro de la naturaleza salvaje de Brasil está en manos de los humanos. Proteger los bosques, preservar las praderas y crear refugios seguros para la vida silvestre no es solo un acto de compasión. Es la única forma de que la vida pueda seguir floreciendo después de cada temporada de sequía e incendios. Si Brasil es una sinfonía de la naturaleza, cada especie es una nota. Si se pierde una, la música se tambalea. Si las preservamos todas, no solo salvaguardamos la naturaleza, sino también nuestro propio futuro.